San Lucas capítulo 19, verso 30 al 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Me permito leer a favor de todos ustedes. Diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis, así porque el Señor lo necesita. Y cuando fueron ellos los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras hablan. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Repita conmigo, al verla, lloró. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. Puede sentarse. ¿Cuántos han visto a una persona llorar? ¿Qué sensación le deja a usted las lágrimas de esa persona que llora? ¿Qué sensación experimenta usted? Bueno, hay una serie de sensaciones que experimentamos cuando vemos a una persona llorar. Ver a un niño llorar es normal, ¿no? Antes uno como que se ofende. Pero ver a un adulto, a una persona, a su padre, a su señora madre, llorar, eso a usted lo pone a pensar. En la Biblia hay 3 momentos en los cuales la divina persona de nuestro Señor Jesucristo lloró. Y nosotros como lectores de la Biblia debemos de hacernos esa pregunta, ¿por qué lloró el Señor Jesús? Hay personas que no saben valorar las lágrimas ni la angustia de otra persona. Hay personas angustiadas, desesperadas, con necesidades, sea económicas, sea familiares, sea físicas, o sea cualquiera necesidad, y no saben valorar la tristeza que se les ve en el rostro y menos saben apreciar esas lágrimas. La palabra de Dios nos registra 3 ocasiones muy importantes en las que el Señor Jesucristo lloró. Y me voy a referir a una de esas 3 ocasiones, no me voy a referir a las 3. Me voy a referir expresamente a esta ocasión donde supuestamente hoy la gente está haciendo remembranza de un evento que sucedió, porque fue real que sucedió, que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, fue traicionado, fue vituperado, pero antes de que llegase a la cruz, antes de que el Señor llegase a la meta, a la cruz, porque la meta de Él era llegar a la cruz y así poder cumplir el plan de Dios. No fue una exhibición, tampoco fue una obra maestra, ni fue tampoco un mártir que se sacrificó por el pueblo judío. Fue un propósito de Dios, un proyecto de Dios para Él salvar la humanidad. Si Jesucristo no muere, usted y yo no estaríamos disfrutando de la paz que tenemos hoy acá en el corazón. Menos tendríamos la esperanza de que al morir nosotros iríamos a la eternidad. Le era necesario al Señor morir, pero antes de Él llegar a ese momento crucial, dice la Biblia que Él se acercaba a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén juega un papel muy importante en la Sagrada Escritura. Para la época del cristianismo, la ciudad de Jerusalén era la ciudad del gran rey, la ciudad de la paz. Jerusalén
es un sitio estratégico por Dios en la historia de la humanidad y en la historia del cristianismo. Y Jerusalén tenía que ser visitado por el Señor, porque hay una profecía que decía que Jerusalén, Jesús no podía morir fuera de Jerusalén. Pero antes de él llegar a Jerusalén, para él entregar su vida, la multitud estaba en una gran fiesta, estaba en una gran reunión, estaba reunidos en un gran episodio, era una fiesta de los judíos, y se iría a cumplir la profecía de Zacarías 9:9, cuando el profeta anuncia al pueblo de Israel unos 2000 años atrás, de que vendría el rey sentado sobre un pollino, haciendo la entrada a Jerusalén. Y esa era una profecía que estaba registrada, ya lo dije, en Zacarías. Y el pueblo conocedor de la palabra debía estar atento a la profecía. Lamentablemente hoy el pueblo no le importa un poco la profecía, le importa muchas otras cosas menos la profecía. Y déjeme decirle, así como Cristo vino y dio su vida en la cruz, Él volverá no a morir otra vez, sino a levantar el pueblo que un día creyó en ese sacrificio, que su sangre fue derramada en la cruz para salvar la humanidad. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Pero lo que me motiva a hablar de este pasaje es las lágrimas, la endecha que Jesús manifiesta en medio de una algarabía, en medio de una euforia de alegría. El pueblo estaba en alegría, el pueblo estaba en regocijo, hasta el punto que cuando ven al Señor descender hacia Jerusalén en ese asno, en ese pollino, la gente alborozada, la gente tenía un común, era que estaba alborotada, alborozada, contenta, alegre, y gritaban esta canción: Hosana. Pareciera que la gente estuviera entendiendo la profecía de Zacarías 9:9, porque la gente estaba contenta, estaba en una algarabía terrible, contenta. Dice la Biblia que hasta los discípulos se unieron a esa algarabía. Pero si le miramos el rostro del Señor descendiendo en ese pollino, no está alegre. ¿Qué le está pasando? Su rostro se pone triste, sus ojos empiezan a humedecerse y lágrimas empiezan a correr por sus mejillas. ¿Sería un aguafiestas el Señor? ¿Será que el Señor es el que daña la fiesta de la humanidad? ¿Será que el Señor es el que está tratando de que el pueblo no se alegre? Todo el pueblo alegre menos Él. Todo el pueblo feliz, menos el que viene sentado en el pollino. Todo el pueblo diciéndole a Jesucristo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él debería sentirse alegre, debería compartir esa alegría, debería ser simpatizante al menos con el pueblo, debería ser educado entre comillas. Pero algo extraño está sucediendo en él. ¿Sabe una cosa? Las alegrías suyas no son las alegrías de Dios. Los logros suyos no son los logros de Dios. Los triunfos del hombre no son los triunfos de Dios. Jesucristo dijo en una ocasión: ¿de qué le sirve si se gana el mundo el hombre? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Nosotros celebramos por todo. Celebramos por todo. Celebramos porque el bus pasó por nuestra casa, ya no caminamos 2 cuadras. Celebramos porque la carrera del taxi la congelaron para la época. Celebramos. Celebramos por tantas cosas. Pero menos celebramos por haber venido un Salvador a rescatarnos en esta tierra. Celebramos por todo menos por lo que Dios celebra. ¿Qué era lo que le estaba pasando al Señor Jesucristo? Quiero nombrarle 3 puntos en esta tarde muy importante. Algo le estaba sucediendo en el área emocional de nuestro Señor Jesús. Lo primero que el Señor puede captar en la vida de aquella multitud, de aquel pueblo, era lo superficial de aquellas alabanzas que tributaban. ¿Sabe qué significa la palabra Hosana? Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor.
le estaban diciendo: sálvanos, Señor. ¿Será que lo estaban haciendo de todo corazón? ¿Sería que esa alabanza, esa súplica que estaban profesando aquella multitud era real? ¿Verdad querían la salvación? ¿Verdad anhelaban ser salvos? Pero ¿por qué vemos a Jesucristo, al Salvador, en una condición diferente? Debería el Señor también estar manifestando la alegría de ellos. Él había venido a salvarlos. Pero ¿por qué está triste? ¿Sabe por qué? Porque toda la gente miraba los rostros, pero el Señor miraba el corazón de la gente. Yo te quiero decir una realidad muy cruda. Tu rostro puede ser muy bello. Puede que no tengas una arruga en tu rostro, pero tienes un corazón arrugado. Tienes un corazón maltratado. Tienes un corazón manchado. Tienes un corazón herido. Y quizás hoy ha venido acá a regañadientes. Y quizás hoy ha venido acá por una complacencia humana, pero es Dios quien te ha traído para plancharte y arreglarte el corazón, porque aunque tu rostro esté sano, tu corazón está herido y está maltratado, porque las circunstancias de la vida te han maltratado, te han herido, los familiares te han herido, las enfermedades te han maltratado, las circunstancias, y quizás has pensado que todo se acabó, que no hay nada, pero yo te quiero decir una cosa: Dios está mirando tu corazón y quiere sanar en esta tarde tu corazón, porque te ama. Para eso Él ha venido. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor llora cuando nuestras alabanzas son solo palabras. Por eso es importante que no solo sean palabras y palabras y palabras, que esas palabras sean motivadas desde lo profundo de nuestro corazón. Que haya un sentimiento de sinceridad, que no seamos superficiales, que haya un sentimiento de que haya una relación entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que cantamos. El Señor lloraba porque estas alabanzas que el pueblo gritaba: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, unos días adelante, no eran muchos. 8 días, 20 días, los mismos que cantaban estas alabanzas irían a decir: crucifíquenlo. Mátenlo. Es muy bonito hablar de Dios cuando la tierra tiembla. Es muy bonito clamar a Dios cuando la tierra se estremece. Es muy bonito leer la Biblia y con qué temor reverente lo hacemos. Abrimos la Biblia cuando la tierra tiembla, se estremece. Dios no quiere que solo ores, que cantes, que leas la Biblia solo cuando la tierra tiembla. Dios quiere continuidad en nuestra vida. Dios quiere continuidad en nosotros. Dios quiere que no seamos superficiales. Dios quiere que no seamos, amado hermano, de ocasión. Dios quiere que seamos perennes, que seamos continuos, que seamos estables. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, la otra causa por la que el Señor lloraba en medio de esa euforia que tenía la multitud era por la superficialidad de aquella religión. Eran días festivos para el pueblo de Israel. Habían peregrinos, visitantes de todas las regiones, así que había una fiesta. Amado hermano, era una fiesta nacional, había una superpoblación en aquel lugar, pero lamentablemente como hoy, si al menos hubiésemos guardado los valores que nos enseñaron los padres. Yo recuerdo cuando era un niño, a mí no se me permitía jugar. Me decían mis padres en medio de su ignorancia: no juegues, que estás crucificando a Cristo. Mire, no se barría ni la casa. No se barría, no se trapeaba la casa, no se lavaba la loza. Ese día parecía que el mundo estuviera de luto. Ese día parecía que todo había muerto. Eso andábamos con un cuidado. Caminábamos sin hacer ruido, no golpeábamos el terreno, no hacíamos nada, absolutamente nada, porque había un temor.
No, quizás el temor de Dios, pero había un temor. Amada iglesia, hoy por hoy, estas festividades, gracias al virus, y eso ni así. Vaya, mire cómo están las tabernas. Vaya, mire cómo están los lugares de perdición. Vaya, mire cómo están las discotecas. Vaya, mire cómo están las playas. Vaya, mire cómo están las fincas de veraneo, atestadas de personas ingiriendo licor en lujurias, en situaciones inmorales. Vaya, mire cómo está el mundo. ¿Sabe una cosa? Hoy el Señor vuelve a llorar. No porque no se guarde el jueves, no porque no se guarde el viernes, sino por la superficialidad que hay en el mundo de la religión. Para el mundo sin Dios, solamente 2-3 días son santos al año. Y ahora en diciembre nace otra vez, y en el mes de abril o marzo del año entrante lo vuelven a crucificar. ¡Qué ignorancia! Y esto está tan repetitivo que ahí lo sabe uno de memoria. Está más repetitivo que el himno nacional. Y la gente no aprende, entra en un círculo vicioso. Déjeme decirle, el pueblo de Israel desde la antigüedad ya estaba en este círculo vicioso, ya estaba en este estado de superficialidad. Solo se reunían para sus francachelas, para sus comilonas, para sus eventos sociales, pero no se acordaban de Dios. Y cuando el hombre no se acuerda de Dios en ningún momento de la vida, dice la Biblia que los malos serán trasladados al Seol, y toda la gente que se olvida de Dios. Hay un versículo, aunque se le dirige solamente a los jóvenes, pero es para todos los vivos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Hermano, al hombre y a la mujer nos llegan días malos. No todos los días son buenos. Nos llega la enfermedad, nos llegan los virus, nos llegan las jaquecas, nos llegan las migrañas, nos llega el cáncer. Mire, acabé de ver una noticia antes de venirme. Un querido pastor partió a la eternidad en el transcurso de la mañana. Se fue a la morada con el Señor. Ya tenía sus años, sí, es cierto, pero se fue con todo el gozo y la alegría de haber empleado más de 50 años sirviéndole a Dios. Yo te pregunto en esta tarde, de los 40, 50, 70 u 80 o 40, 35 años que llevas en esta tierra, ¿cuántos has empleado para servirle a Dios? ¿Cuántos años? Toda la vida, pastor, toda la vida, hermano, toda la vida. No hay gozo más grande para el vivo, para el ser humano, aparte de comer bien, aparte de vestir bien, aparte de tener un hogar hermoso, aparte de tener carro, aparte de tener dinero, aparte de tener salud. No hay gozo más grande que servirle a Dios en esta tierra. El carro se queda, la casa se queda, la mujer por hermosa o el hombre o el esposo por guapo que sea, se queda también. Y eso sirve para acá, para acompañarlos acá en la eternidad. No van a aparecer. El dinero se queda, los estudios se quedan, los diplomas se quedan, los carros se quedan, todo se queda. Lo único que se va es el que hace la voluntad de Dios mientras estuvo en la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por eso no esperes servirle a Dios cuando ya no puede. No esperes servirle a Dios en medio del cáncer, ya cuando se está muriendo. No le puedes servir a Dios. Lo que está pidiendo es un milagro, que Dios lo sane, pero no le puedes servir a Dios. No esperes servirle a Dios en medio de un accidente de tránsito. No esperes servirle a Dios en medio del virus que lo está azotando. No esperes servirle a Dios en medio de la imposibilidad de andar o de la imposibilidad de hablar. No esperes servirle a Dios en medio de la crisis. Sírvale ahora que no está en crisis. Sírvale ahora que puede moverse. Sírvale ahora que puede ir a llevar un mensaje de salvación. Sírvale ahora que puede decirle al vecino: Cristo te ama. Sírvale ahora que puede dar testimonio de su fe en Él.
¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? El segundo punto por el cual Jesús llora frente a esta situación era, como ya lo comenté, por la superficialidad, lo superficio de la religión de aquella época. La gente se agolpaba, la gente se reunía, no había por dónde andar. Sin embargo, amado hermano, un solo personaje por el cual se habían reunido ellos, porque todas esas fiestas judías eran por una persona que iría a ser manifestada en la cruz del Calvario. Y esa persona era Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, el agasajado estaba llorando. El agasajado estaba triste, aunque la gente no lo reconocía, pero él era el agasajado. Las fiestas lo enfocaban a él, las fiestas apuntaban hacia él, pero al que supuestamente estaban agasajeando o festejando, estaba en un estado diferente, triste, llorando. Muchas cosas el ser humano hace creyendo que Dios las recibe. Muchas cosas el ser humano hace creyendo que son el beneplácito de Dios, creyendo que es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en su época, antes de ser apóstol, perseguía a los cristianos primitivos, los encarcelaba, los descuartizaba porque llevaba una orden del Sanedrín, de los sacerdotes, llevaba una orden del grupo religioso de la época, y con esa autoridad entraba a los lugares y los arrastraba y los mataba, los despedazaba, y si se oponía, los descuartizaba y los dejaba allí, hermano. Y él creía que estaba agradando a Dios, hasta que un día, cuando iba rumbo a Damasco, una luz más fuerte que el sol resplandeció y golpeó el rostro, y oyó una voz tierna, pero con autoridad, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él creía que estaba en agrado a Dios. ¿Cuánta gente cree que está agradando a Dios con lo que hace? ¿Sabe quién te puede confirmar o desaprobar lo que hace, si está agradando o no a Dios? La Biblia. La Biblia es la que aprueba si lo que yo hago agrada a Dios o lo desagrada. La Biblia es el manual de Dios, es la palabra infalible. No lo que diga yo, no lo que diga fulano, ni lo que diga sutano. La Biblia es la que aprueba o desaprueba mis actos ante Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esta gente creía que estaba agradando a Dios, y tenían a Jesucristo, Dios hecho carne. Lo tenían allí, pero él estaba llorando. Lo tenían allí humildemente sobre un pollino, pero él estaba triste. Lo tenían allí mirando, pero él estaba acongojado. Pero algo más, esta última partecita, gloria al nombre del Señor, esta última o penúltima frasecita que les voy a comentar. ¿Por qué lloraba Jesús? Por la ingratitud del pueblo. No hay nada que le duela a un mortal, la ingratitud de otro mortal. Y sé que aquí todos hemos sido golpeados por la ingratitud. Los padres a veces hemos sido golpeados por la ingratitud de algunos hijos. O el esposo fue golpeado por la ingratitud de su esposa. Los familiares han sido golpeados por la ingratitud de otros familiares. Algunos vecinos han sido golpeados por la ingratitud de otros vecinos. Y lo que quiero decir es que todos en algún momento hemos recibido y llevamos las secuelas y el mal sabor de la ingratitud. El haber recibido la ingratitud de alguien a quien hemos ayudado, a quien hemos amado y a quien hemos servido, eso nos causa un sabor agridulce, y más agrio que dulce. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? A Dios le duele nuestra ingratitud. Nuestra vida es más valiosa que todas las cosas. ¿Usted se ha puesto a mirar su cuerpo? ¿Usted se ha puesto a mirar el cuerpo de su hijo, de su niño, esa criatura cuando nace? ¡Qué máquina tan perfecta! ¡Qué máquina tan maravillosa! Máquina que hoy la ciencia la aborrece y dicen que hay que matarla antes de que nazca. Miserables legisladores, hijos del diablo. Nos prohíben castigar los hijos y ellos los matan estando en el vientre de las mujeres. Es una ley patrocinada por el mismo infierno. Usted se ha puesto a pensar, ¿usted merecía vivir? ¿Yo merecía vivir? ¿Quién merecía vivir? Para decirle mentiroso, usted no merecía vivir.
Yo tampoco. Nadie, yo no escogí vivir. Nadie merecíamos vivir. Y sin embargo, Dios nos dio la vida. Escúcheme algo. Quizás algunos en el programa del hombre estaba para abortar. En el programa del hombre estaban para asesinarlos. En el programa del hombre quizás el mismo padre que lo abandonó antes de nacer, golpeó a la madre, estando usted en el vientre de ella, y el propósito era que abortara, pero Dios te guardó y ahí estás. Dios te guardó y ahí estás, un caballero juicioso, amante del hogar, amante de la familia, amante de esa familia, de esos hijos. Ahí está, mujer juiciosa, valiente, amante del hogar, amante de la familia. ¿Sabe? ¿Se ha puesto a pensar para qué Dios te dio la vida? ¿Has sacado unos minuticos para reflexionar para qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? No por lo inteligente quizás, no por lo astuto, no por lo sagaz. ¿Sabe una cosa? Hay una sencilla y maravillosa razón: por la misericordia de Dios. El peligro ha estado respirándonos, la muerte ha estado respirándonos en la oreja. Hemos visto la muerte ha estado pasando, nos ha echado aire. Pero ¿sabe? Es porque la mano de Dios nos ha guardado, es porque la mano de Dios nos ha protegido. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Y como reconocemos que es por la mano y la misericordia de Dios que estamos de pie y estamos vivos, no nos queda otra cosa que hacer: rendir nuestra vida al Señor. Escúcheme, no hay tiempo, porque el tiempo está en la mano de Dios. Usted dirá: cuando me esté muriendo, cuando esté viejito. Usted no sabe si llega viejito. Usted no sabe de qué va a morir. Y la mayoría de gente cuando está muriendo no piensa en la eternidad, piensa es cómo salir de esa crisis. Entonces Jesús lloraba por ver la ingratitud del pueblo, lloraba por ver la manifestación de ingratitud. Pero por último, ya para nombrarles esta última parte, cuando llega a la bajada y ve a Jerusalén a la distancia, la ciudad amada, la ciudad del gran rey, llora y dice esta expresión, mire: oh Jerusalén, cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste. Vendrán días cuando te van a saquear y no quedará piedra sobre piedra, y te arrastrarán y a las mujeres las asesinarán, abriéndoles el vientre, sacándoles el niño, el feto y estrellándolos contra las paredes. A los hombres y a las mujeres los empalarán y habrán desastres. Oh Jerusalén, por no saber conocer el día de su visitación. La tristeza y el lamento más grande lo suelta ya mirando a Jerusalén. ¿Qué estaba sucediendo? Habían profecías en la Biblia, pero como la gente lee otros libros menos la Biblia. Habían profecías en los papiros antiguos, habían profecías, porque esto no fue del Nuevo Testamento, esto venía del Antiguo Testamento. Habían profecías sobre Jerusalén. Jesucristo estaba cumpliendo una de las tantas profecías al entrar a Jerusalén. Y era una de las últimas oportunidades que Dios le estaba dando a la ciudad completa de Jerusalén. Porque 70 años adelante, después de que el Señor ascendiera al cielo, 70 años adelante, iría a entrar el emperador Tito con Vespasiano y sus ejércitos sanguinarios, y acabarían a filo de espada todos los hombres y mujeres que hubieran en la ciudad. Y Jesús estaba mirando lo que sucedería 70 años adelante. ¿Sabe una cosa? Jesús está mirando lo que usted será dentro de 2 años. Quizás en el programa nuestro haya algo que quizás no esté en el programa de Dios. En el programa del pueblo de Israel estaban las fiestas y estaba algarabía, regocijo, festejo. Pero en el programa de Dios, 70 años adelante, veía muerte, veía desgracia. Y si hay algo que Dios le duele, no es que le roben a usted la cartera, no es que le roben el celular, no es que le roben el carro. Lo material para Dios no es nada. Si hay algo que a Dios le duela, si hay algo que Dios
se pone triste, si hay algo que hace entristecer el corazón de Cristo, es que su alma se pierda, habiendo un remedio tan grande como lo es el sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Ya termino con esto, mis hermanos. Todas las grandes edificaciones, esas grandes metrópolis que hay en los países árabes, en Dubái, que quedan maravillados los que van. Yo quedo maravillado viéndolas por postales. Todas aquellas grandes descubrimientos de la tecnología, todas aquellas inmensas fortunas que acumulan los seres humanos, todo eso se va a desaparecer. Todo eso no quedará piedra sobre piedra. Lo único que permanecerá, las almas de los salvados o las almas de los condenados. ¿A dónde quieres pasar la eternidad? ¿La quieres pasar con Dios o la quieres pasar sin Dios? Pero hay algo que sí tienes que tener presente. El Señor estampó su santa imagen y su presencia en su vida. Y si te pierdes con esa estampa tan maravillosa, con esa semejanza tan preciosa, será más duro. Pero hoy es la oportunidad. Colóquese de pie.